En la mayoría de los países del mundo, sentarse en un restaurante y recibir, sin pedirlo, un vaso gigante de agua saturado de hielo es una rareza. Sin embargo, en Estados Unidos, este gesto es el pilar fundamental del servicio al cliente. Lo que para un europeo podría parecer una agresión al sistema digestivo o un desperdicio de recursos, para un estadounidense es un estándar de hospitalidad innegociable. Esta práctica no es casualidad, es el resultado de una confluencia de factores que transformaron un recurso natural en un símbolo de progreso. La fascinación por el hielo nació de una agresiva estrategia comercial en el siglo XIX. Se consolidó con la invención de la refrigeración doméstica y terminó convirtiéndose en una norma social, donde el agua se percibe como un derecho humano básico, al menos dentro del contexto de la restauración. Explorar por qué el agua es gratis y el hielo es abundante nos permite entender mejor la psicología del consumo en EEU, donde la abundancia y la temperatura son sinónimos de calidad y frescura. El imperio del rey del hielo, Frederick Tudor y la creación de la necesidad. La obsesión no nació por el clima, sino por una audaz estrategia de marketing en el siglo XIX. Antes de 1806, nadie en el mundo sentía la necesidad de beber agua a temperaturas gélidas. De hecho, se consideraba peligroso para la salud. Frederick Tudor, un empresario de Boston, decidió que podía vender el hielo de los lagos de Massachusetts en lugares tropicales. Tras años de fracasos y deudas, Tudor comprendió que para vender hielo debía primero crear la adicción. Empezó regalando hielo a los dueños de bares en Charleston y La Habana para que enfriaran las bebidas de sus clientes. Una vez que los consumidores probaron el agua y los cócteles helados, la bebida a temperatura ambiente empezó a parecerles sucia o poco apetecible. Tudor no solo vendió un producto, vendió una sensación de estatus. El hielo se convirtió en el primer lujo democrático de Estados Unidos. Si podías pagar por una bebida con hielo, eras parte de la modernidad. Esta herencia persiste hoy. Para un estadounidense, un vaso de agua sin hielo se siente incompleto o falto de cuidado, un eco directo de la agresiva campaña comercial de Tudor que cambió el paladar de una nación entera para siempre. La revolución de la refrigeración y la identidad doméstica. A diferencia de Europa, donde las ciudades ya estaban consolidadas antes de la refrigeración masiva, Estados Unidos creció a la par de la tecnología del frío. Con la invención de la máquina de hielo de General Electric y la rápida adopción de refrigeradores domésticos en la década de 1920 y 1930, el hielo dejó de ser un bloque traído de un lago para ser algo que cualquier familia podía fabricar en su cocina. Esto creó una brecha cultural masiva. Mientras que en otros países el hielo seguía siendo un recurso que requería logística externa, comprar bolsas o tener moldes pequeños, en Estados Unidos se convirtió en un recurso infinito. Las casas estadounidenses empezaron a diseñarse con máquinas de hielo integradas en las puertas de los refrigeradores, un estándar que no existe en casi ningún otro lugar del mundo. Esta disponibilidad constante en el hogar se trasladó a los restaurantes. Si un ciudadano tiene hielo ilimitado en su casa de forma gratuita, espera lo mismo o más cuando paga por una comida fuera. El hielo se volvió parte de la infraestructura de la vida diaria, una señal de que el país tenía la energía y la tecnología para vencer al clima. El agua de grifo como un derecho civil. La razón por la que el agua es gratis en los restaurantes tiene raíces profundas en la salud pública y el urbanismo. Durante el siglo XX, Estados Unidos realizó inversiones masivas en infraestructuras de tratamiento de agua, logrando que el agua de grifo fuera no solo potable, sino de excelente sabor en la mayoría de las grandes ciudades. Al ser un servicio municipal financiado por impuestos, surgió una ética social. Cobrar por el agua de grifo se considera moralmente incorrecto. En muchos estados, existen leyes implícitas o normativas de salud que obligan a los establecimientos que sirven alcohol o comida a ofrecer agua gratuita para mitigar la deshidratación o los efectos del alcohol. A diferencia de lugares donde el agua embotellada es la única opción segura, en Estados Unidos, pedir tap water es la norma, no la excepción. Los restaurantes aceptan este costo operativo, que es mínimo, centavos por galón, como una cortesía básica.
Esta transparencia en el acceso al recurso hídrico refuerza la idea de que el cliente no debe pagar por algo que cae del cielo y que el gobierno ya procesó para él. La economía de la soda machine y el margen de ganancia. Desde una perspectiva puramente de negocios, el hielo es el mejor amigo del restaurador. La mayoría de los locales utilizan máquinas de post-mix para los refrescos, donde el jarabe se mezcla con agua carbonatada en el momento. El costo del líquido es bajo, pero el costo del hielo es prácticamente nulo. Al llenar un vaso de 32 onzas con 2/3 de hielo, el restaurante está vendiendo una percepción de volumen y valor, mientras ahorra en el producto real, el refresco o el té. Además, el hielo es un excelente relleno visual. Un vaso lleno hasta el borde con hielo y agua se ve mucho más generoso y refrescante que un vaso a la mitad con agua tibia. En un país donde las porciones grandes son la norma, supersizing, el hielo permite mantener esa estética de abundancia sin sacrificar los márgenes de beneficio. Es una estrategia de ganar-ganar. El cliente siente que recibe mucho por su dinero, y el dueño del local mantiene sus costos de inventario de líquidos bajo control. La psicología del servicio y la cultura de la propina. Tipping. En Estados Unidos, el sistema de compensación de los camareros depende directamente de la satisfacción del cliente a través de las propinas, que suelen ser del 18% al 25%. Esto ha creado un estándar de servicio hiperproactivo. Servir un vaso de agua con hielo nada más sentarse el cliente es el primer acto de servicio. Es una forma de decir, estoy atento a tus necesidades antes de que las pidas. Si el vaso de agua llega a la mitad o el hielo se derrite, el cliente lo interpreta como un descuido del camarero, lo que podría reflejarse en una propina menor. El agua con hielo actúa como un termómetro de la calidad del servicio. Si el vaso siempre está lleno y el hielo está fresco, el servicio se considera excelente. No es solo hidratación, es una herramienta de negociación social. El camarero utiliza el agua gratuita como un gesto de buena voluntad para establecer una relación positiva con el comensal desde el segundo uno. Estímulo del apetito y limpieza del paladar. Existe una teoría persistente en la industria gastronómica estadounidense sobre los efectos fisiológicos del agua helada. Se cree que el agua muy fría ayuda a limpiar las papilas gustativas entre diferentes platos, especialmente en comidas con altos contenidos de grasa, sal o azúcar, típicas de la dieta americana. Al resetear el paladar con un trago gélido, cada bocado de comida vuelve a saber intenso, lo que incentiva a seguir comiendo. Además, el choque térmico del agua fría puede provocar que el estómago se contraiga y luego se relaje, lo que algunos expertos en marketing gastronómico sugieren que puede acelerar el ritmo de la comida, permitiendo una rotación de mesas más rápida. Aunque la ciencia médica debate si el agua fría ayuda o entorpece la digestión, en la práctica comercial, el agua con hielo se sirve para que la experiencia sensorial sea siempre vibrante y el cliente no se sature rápidamente de los sabores intensos de la carta. Adaptación al clima extremo y la geografía. Estados Unidos es una nación de contrastes climáticos, pero con una enorme porción de su territorio en zonas de calor intenso durante gran parte del año. El Sun Belt, California, Arizona, Texas, Florida. En estas regiones, el hielo no es un accesorio, es una necesidad de salud. La cultura del hielo se estandarizó nacionalmente a través de las cadenas de comida rápida y los moteles de carretera que surgieron con el auge de las autopistas en los años 50. Cuando viajas por el desierto de Mojave o por la humedad de Luisiana, una bebida a temperatura ambiente no es refrescante. El hielo es lo que permite que el cuerpo recupere su temperatura normal. Esta necesidad geográfica se convirtió en una expectativa cultural uniforme. Incluso en los inviernos de Chicago o Maine, los establecimientos siguen sirviendo hielo, porque el estándar se fijó a nivel nacional. La infraestructura del país está diseñada para combatir el calor, y el vaso de agua con hielo es la unidad mínima de esa defensa climática. 8. El hielo como símbolo de higiene y modernidad. Históricamente, el hielo transparente y sólido se asociaba con la pureza. En los primeros días de la industrialización, el hielo turbio o con burbujas indicaba agua estancada o contaminada. Con el tiempo,
La capacidad de producir hielo perfectamente claro y en grandes cantidades se convirtió en un símbolo de higiene técnica. Servir mucho hielo le dice al cliente: nuestras máquinas están limpias, nuestro sistema de filtración funciona y tenemos recursos de sobra. En muchas culturas, el agua al tiempo se asocia con lo natural, pero en la cultura comercial estadounidense, lo natural es lo procesado para ser perfecto. El hielo es el producto final de un sistema industrial impecable. Además, el sonido del hielo chocando contra el cristal es un estímulo auditivo que el marketing estadounidense ha explotado durante décadas en anuncios de televisión, asociando ese tintineo con la felicidad, el descanso y la recompensa tras un día de trabajo.